Muy buenas tardes, apreciados doctorantes. En esta tarde quiero saludarlos, desearles que se encuentren muy bien. Hoy vamos a hacer una especie de retroalimentación o tutoría que tiene que ver con el segundo capítulo de la tesis doctoral, señores. Quiero en esta tarde hacer algunas apreciaciones que les van a servir para organizar ese capítulo, recordando que ya la retroalimentación del capítulo 1 se hizo y espero estén siguiendo las estructuras indicadas, pónganlas en práctica dentro de la construcción de sus capítulos. Entonces, la recomendación es esa. Recuerden que es importante seguir esas estructuras porque eso depende del éxito de su trabajo doctoral. A ver, recuerden que el segundo capítulo se denomina Fundamentación Teórica de la Investigación y que está compuesta por las bases teóricas, investigativas, conceptuales y legales. Luego encontramos que vamos a definir cada una de ellas o a construirla. Entonces iniciamos con las bases teóricas, que son las teorías que se aplican en la investigación. Encontramos la base de investigación, encontramos los antecedentes históricos, los antecedentes investigativos, las bases conceptuales, que es el desarrollo teórico de las variables, o conceptos definidores y sensibilizadores. Vamos a encontrar las bases legales, la definición conceptual y operacional de las variables. Acuérdense, aquí encontramos variable cuantitativa y o conceptos definidores y sensibilizadores de las variables cualitativas. Y por último, la operacionalización de las variables cuantitativa y o categorización cualitativa. O con estos dos aspectos que son muy importantes dentro de la construcción del segundo capítulo. Les recuerdo que en el primer capítulo y en su retroalimentación, que está colgado ya en un video en YouTube, se explicó y se indicó cómo se puede organizar esta parte de la definición conceptual y operacionalización de las variables cuantitativas y o conceptos definidores y sensibilizadores de la cualitativa. Entonces, ojo con eso. Y también se les explicó lo que tiene que ver con la operacionalización de las variables, tanto cualitativa como la categorización cuantitativa. Entonces, mucha atención porque para eso se hacen estas tutorías, estas asesorías. Y se hacen es para todos los doctorantes y para todos aquellos estudiantes de pregrado que están construyendo sus proyectos de investigación. A ver, vamos a mirar los antecedentes de una investigación. ¿Cuáles son esos antecedentes de una investigación? Dentro de esos antecedentes encontramos antecedentes generales y antecedentes específicos. Cuando hablamos de los antecedentes generales, allí se habla de ¿qué? Que limitan el contexto exógeno del estudio, primero que todo. Segundo, se construyen en el marco referencial externo para el desarrollo del trabajo. Eso hay que tenerlo claro. Tercero, apuntan a la situación genérica de, ejemplo, un sector situación de un país. Allí más o menos mirar esa parte. La situación de un sector o la situación de un país. Allí queda claro lo general. Ahora, cuando miramos lo específico, se indica que se ocupan de delimitar y precisar el contexto endógeno del estudio, primero que todo. Segundo, se definen como marco referencial interno del trabajo. Y tercero, en muchos trabajos, este apartado se refiere a la descripción de las características propias del trabajo. Ejemplo, la organización o objeto de estudio. Es aquí más o menos vamos dejando claro lo que son esos antecedentes en una investigación. Ahora, vamos a mirar tres fichas que nos van a permitir más o menos aclarar esto. Entonces, cuando hablamos de esos antecedentes de investigación, se indica que son aquellos trabajos de investigación que preceden al que se está realizando y que además guardan mucha relación con los objetivos del estudio que se abordará. Es lo primero que ustedes tienen que tener en cuenta. Segundo, cuando hablamos de esas mismas bases teóricas, se dice que reúnen un conjunto de conceptos y modelos que constituyen un enfoque determinado que explican el problema planteado que se aborda. Y tercero, cuando miramos las bases conceptuales, se dice que son aquellos significados precisos de los conceptos principales, expresiones o variables involucradas en el problema formulado. Entonces, aquí más o menos vamos aclarando y quiero que tengan muy en cuenta esto para que hagan las respectivas correcciones a los capítulos en mención. Ahora vamos a mirar más o menos ese esquema de cómo se elabora el marco teórico.
Entonces, primero que todo, cuando vamos a hablar de la elaboración del marco teórico, se dice que se comprende dos etapas. Es lo primero que hay que tener en cuenta. Entonces, tenemos una etapa de revisión de la literatura existente y la adopción de una teoría, desarrollo de una perspectiva teórica. Teniendo en cuenta, hombre, también, y vuelvo y repito, que las referencias o la información no puede ser muy antiquísima. Se recomienda que sea de 5 o 6 años hacia adelante, que sean de pronto referencias actualizadas. Pero entonces, cuando miramos la revisión de la literatura existente, entonces se dice acá o se indica que consiste en destacar y obtener y consultar bibliografía y materiales útiles para los propósitos de estudio. Es lo primero que hay que tener en cuenta. Ya cuando miramos la adopción de una teoría o desarrollo de una perspectiva teórica, aquí tenemos que entender lo siguiente, que aquí en ese aspecto nos podemos encontrar con diferentes situaciones. Primera, que existe una teoría completamente desarrollada. Segundo, que hay varias teorías que se aplican a nuestro problema de investigación. Y tercero, que solamente existen guías aún no estudiadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de investigación. Esto mirando más o menos ese esquema de cómo elaborar ese marco teórico. Ahora vamos a mirar elementos que debe contener el marco teórico en relación al tipo de investigación empleado. Aquí nos encontramos, vamos a mirar primero las cuantitativas. Vamos a mirar las cuantitativas. Cuando miramos las cuantitativas nos indica que primero se hace énfasis mayor en las teorías sustantivas, conceptos teóricos que darán lugar a las variables. Ojo con esto. Segundo, que es un modelo en el que se postulan las relaciones entre dichas variables. Tercero, recorte espacio-temporal del universo teórico. Cuarto, teoría observacional en la cual se apoyan las definiciones de las variables. Y por último, el marco teórico factible de ser transformado en proposiciones deducibles entre sí, entre las cuales se encuentran las hipótesis. Mirando esta parte de lo que es la cuantitativa. Cuando miramos la cualitativa, entonces nos encontramos primero que todo que el énfasis mayor en aspectos epistemológicos que guían el diseño de toda la investigación y en planteos más recientes, axiológicos y éticos. Segundo, definiciones de los términos teóricos más abstractos. Tercero, se hace énfasis en las prácticas sociales cotidianas. Y cuarto, allí encontramos que se encuentra el marco teórico compuesto por conceptos sensibilizadores, queriendo decir esto, guías que ofrecen un marco de referencia para formular los objetivos de investigación y así hallar lo que es la identidad social o el estigma. Vamos aquí dejando clara esta asesoría o retroalimentación. Vamos a mirar un poco sobre los antecedentes de estudio. Entonces, vamos a mirar la definición. Cuando miramos la definición se dice que son estudios originales previos a tu investigación que otros autores han realizado. Es lo primero que hay que tener en cuenta. Segundo, se recomienda o se considera o se indica considerar solo tesis o artículos científicos. Tercero, mirar la parte que es sensibilizadora, o sea, es el espacio del por qué. Primero, contiene por lo menos una variable de tu investigación. Y segundo, el objetivo general se asemeja al de tu investigación. Entonces, mire, por qué es que van agarrados y por qué es que se dice que son antecedentes que son importantes. ¿Para qué? Para darle fuerza a tu investigación, a tu proceso de investigación. Entonces, se habla de algo similar, de que es similar a tu estudio, por eso es importante. Cuando se está construyendo ese RAE, identificar esas 4 o 5 investigaciones que se asimilan a la suya para llevar a decir identificando sus antecedentes de estudio. Ahora, ¿cómo se redactan? Vamos a mirar la redacción. ¿Cómo se traen al trabajo como tal? Hombre, cuando se mira ya y se tiene elegido cuáles son los que se van a traer, se empieza por traer a la investigación el autor y el año de la publicación. Segundo, título de la investigación. Tercero, el objetivo general. Cuarto, la metodología. Quinto, los resultados. Y por último, la conclusión. Trae, se pega. Se pega. Y se van dejando identificados uno a uno estos antecedentes como tal. Creo que queda claro
sin ningún problema. Ahora voy a mirar algunas sugerencias para redactar las bases teóricas, que es importante tener en cuenta. Entonces, lo primero es que se debe enfatizar en el uso de citas parafraseadas, otorgando el crédito respectivo al autor. Eso es muy importante, los derechos de autor. Acuérdense que hay que respetar derechos de autor, que todo país, como el nuestro, tiene normativas que defienden todo lo que tiene que ver con derechos de autor. Entonces, es lo primero. Segundo, evitar en lo posible el uso de las citas textuales. Es una recomendación que se hace, dice, las cuales deben utilizarse básicamente para comunicar planteamientos polémicos, primero que todo, y poco conocido, o cuando se quiere dar énfasis especial a una idea transmitida por un autor. Entonces hay que tener en cuenta eso. Un tercer paso es cambiar el estilo de redacción de los párrafos conectores para mantener una redacción ágil, evitando de este modo la redundancia y la monotonía. Es importante tener en cuenta. Miren que son consejos, muchachos, que nos van a permitir hacer un muy buen trabajo doctoral, un muy buen trabajo de grados. Cuarto, no se deben utilizar términos coloquiales. Es importante tener en cuenta eso. Se debe realizar una redacción formal, entendible a los lectores, entonces es muy importante esta parte. Quinto, no se deben utilizar juicios de valor. Yo siempre se los digo a ustedes. O con esos juicios de valor. Como pongamos un ejemplo. Bueno, malo, mejor, entre otros. No se pueden lanzar juicios de valor. Sexto, se debe evitar el uso de términos absolutistas. Ejemplo, siempre, nunca, jamás, entre otros. Y séptimo, tener en cuenta que los párrafos y oraciones deben ser cortos, para facilitar la lectura y el entendimiento de las ideas por parte del lector. Entonces, mire que es bueno tener en cuenta estas recomendaciones. Es importante y llevémoslas y pongámoslas en práctica y verá que vamos a hacer un éxito en nuestro trabajo como tal. Vamos a mirar lo que son tipos y métodos de investigación, que es importante. Cuando hablamos de esos tipos y métodos de investigación, tenemos que tener en cuenta que nos referimos a las herramientas para definir la recolección de datos, formulación y respuesta de preguntas, que además permite llegar a conclusiones sobre un campo específico de estudio. Es lo importante que hay que tener en cuenta. Entonces, cuando miramos el inductivo, se dice que lo que hace es integrar los componentes de un tema o objeto de estudio de manera que se pueda analizar como un conjunto o una totalidad. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y el deductivo consiste en descomponer un objeto en sus partes de manera que se pueda estudiar de forma individual. Entonces, miren lo importante que es tener en cuenta ese término de inductivo y de deductivo. En el uno, ojo, se integran componentes. ¿Listo? Y en el otro se trata de descomponer el objeto en sus partes. Entonces, más o menos vamos quedando claros con esto. Vamos a mirar. Cuando hablamos de ese método inductivo, se dice que consiste en combinar los métodos deductivos e inductivos para establecer las semejanzas. Cuando miramos el método hipotético deductivo, se dice que consiste en la deducción de conclusiones a partir del análisis y confrontación de una hipótesis. Cuando miramos el histórico, consiste en el uso de la lógica y el análisis estructurado para conocer la forma en que se ha desarrollado o ha evolucionado un tema en particular. Cuando miramos el analítico, se habla que utiliza la razón para obtener conclusiones generales sobre hechos muy específicos. Y cuando miramos el sintético, se dice que utiliza el razonamiento para desarrollar conclusiones específicas sobre hechos particulares. Bueno, ahora ya vamos a mirar cuál es la función de los antecedentes en el proceso de investigación. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y es importante que ustedes hoy lo clarifiquen. Entonces se dice que la función principal de los antecedentes de investigación consiste en su empleo para una discusión e interpretación de los resultados. Lo que quiere decir que estos estudios anteriores deben ser contrastados con los hallazgos que se verificaron dentro de nuestra investigación. Entonces, ojo con esto. Primero, si los resultados que reportan las investigaciones previas coinciden o no, o son diferentes a los que hemos obtenido en nuestra investigación. Eso hay que tenerlo claro. Segundo,
y los trabajos de otros autores ayudan a reforzar o a respaldar o a sustentar nuestros hallazgos, o por el contrario, si contradicen lo que hemos encontrado. Otro aspecto importante es si los estudios previos contribuyen para la formación de generalizaciones más amplias que las reportadas hasta el momento. Y por último, si las conclusiones presentadas en los antecedentes confirman o refutan nuestras conclusiones. Lo importante que es esto, de mirar cuál es la función de los antecedentes dentro del proceso de investigación. Esto es según área 2016, hay que tenerlo en cuenta. Vamos a hacer una miradita a lo que son los paradigmas de la investigación. Esto es importante tenerlo en cuenta futuros doctorantes, maestrantes y futuros profesionales. Cuando hablamos de los paradigmas nos referimos a los conjuntos, supuestos y creencias que se asumen a partir de una concepción ontológica, epistemológica y metodológica que permite la generación y sustentación de teorías. Entonces vamos a mirar acá, por ejemplo, la cuantitativa, cuando miramos lo cuantitativo. Primero, la relación problema-teoría es de tipo inferencial deductiva. Segundo, el procedimientos propios de los tratamientos estadísticos establecidos. Tercero, objetividad es la base de datos para explicar los fenómenos estudiados, centrada en la generación de leyes universales. Vamos a mirar aquí lo que es causa-efecto o la comprobación como tal. Otro aspecto importante es la tradición galileana preocupada por el qué y el para qué. Otro es trabaja con variables. Y por último, la validez y la confiabilidad se le aplica a los instrumentos. En cuanto a la parte de cuantitativo o paradigma cuantitativo. Cuando miramos el paradigma cualitativo, aquí tenemos otros aspectos que hay que mirar. Aquí miramos la relación problema-teoría, que es de tipo referencial e inductiva. Miramos el procedimiento propio de análisis de datos sobre el material utilizado. Aquí miramos también categorización, estructuración, triangulación y teorización. Otro aspecto importante es lo subjetivo. Es la parte principal, fuente de los datos para descubrir y comprender la realidad dinámica, llena de significantes y significados. Otro aspecto es trabajar con constructos, categorías y subcategorías. También se indica que la validez y la confiabilidad recaen inicialmente en el reporte, en las reflexiones, en las revisiones de las teorías formales, en las observaciones dentro del escenario de la investigación, en las narraciones de los informantes claves, en la confrontación de la teoría formal y la teoría sustantiva que va emergiendo, en la saturación de la teoría formal o del discurso de los informes claves. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y cuando hacemos esa mirada al enfoque mixto, ¿sí?, o el paradigma mixto, aquí se habla de la combinación de ambos enfoques o paradigmas, complementariedad de enfoques o paradigmas más o menos como para que quede claro. Es para que vamos clarificando. Vamos a mirar un ejemplo de operacionalización de una variable. Aquí, para que ustedes lo tengan en cuenta, muchachos, y lo apliquen a ese segundo capítulo. Ojo, tenemos un cuadro, podemos ver un cuadro que está compuesto por 1, 2, 3, 4, 5 filas, donde está variables, definición conceptual, las dimensiones, los indicadores y los ítems. Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces vamos a mirar este ejemplo, por ejemplo, variables. Actitud de los docentes hacia las TIC en el marco del proyecto de mejoramiento educativo. Cuando miramos su definición conceptual nos dice que es la predisposición de los docentes para responder de forma favorable o desfavorable ante una persona, un grupo, una cosa, una acción o una idea en particular. Esa es la definición conceptual. Y cuando miramos las dimensiones que abarcan esta variable encontramos comportamiento cognitivo, comportamiento afectivo y componente conductual. Miren. Y al pasar a los indicadores encontramos experiencia y conocimiento en el uso de las TIC, creencias sobre el uso de las TIC en el aula, disposición hacia el uso de las TIC, motivación en el uso de las TIC y la interacción con el docente.
y sus respectivos ítems. Ahí encontramos los ítems respectivos de cada uno de estos. ¿A dónde aplica? Ahora vamos con el uso de los componentes de las TIC. Entonces, ¿cuál es la definición aquí? Dice: uso de procesos y productos y medios electrónicos derivados de las nuevas tecnologías. Entonces aquí tenemos hardware y software, que se crean o que crean, almacenan y transmiten. Entonces aquí encontramos en las dimensiones el hardware y software. En los indicadores encontramos computador, dispositivo de entrada y de salida de datos, software educativo y sistema operativo, y sus respectivos ítems. También encontramos dentro de esta variable que se habla de la información a grandes velocidades y a grandes cantidades. No tiene ninguna dimensión y su indicador, plataforma de software libre, herramientas y multimedia. Y tenemos el ítem que lo identifica como tal. Entonces, mire más o menos cómo se hace ese ejemplo de operacionalización de una variable, y lo pueden tomar ustedes como ejemplo en su capítulo 2. Esta tarde también he querido hablarles sobre algo que de pronto nunca se lo han comentado, o que de pronto nunca se lo han dicho, y es sobre las variables de la tesis. Vamos a mirar que las variables que tú elijas para la tesis deben ser científicas y no metafísicas. Por ello, deben poder medirse, registrarse, observarse, controlarse y estudiarse. Lo que quiere decir que deben ser susceptibles a cambios y pueden asumir diversos valores. También indica que se pueden clasificar según los siguientes criterios. Entonces aquí vamos a encontrar, según el interés de estudio, los encontramos entre relevantes, ojo, irrelevantes y relevantes. Cuando hablamos de relevantes son todas aquellas que no tienen relación directa o conocida con tu problema de investigación. Y las relevantes son todas aquellas que tienen la relación directa o conocida con tu problema de investigación. Ya en el paso 2, que es según su función, encontramos las independientes, las dependientes, intervinientes y extrañas. Entonces, vamos a mirar, las independientes hacen alusión a la relación con la causa y generan los cambios en la variable dependiente. Las dependientes es la consecuencia o efecto producido por la acción de la variable independiente. Las intervinientes son aquellas que en el transcurso del estudio pueden afectar en forma positiva o negativa el resultado de la investigación. Y las extrañas, también llamadas ajenas, porque escapan del control del investigador y podrían ejercer alguna influencia en los resultados. Entonces, mire cómo vamos desarrollando esta retroalimentación del segundo capítulo. Vamos a mirar los parámetros de medición de las variables de la investigación. Es importante. Enfatizo mucho en variables, porque yo sé que hay personas que pronto les he dado esto, entonces por eso enfatizo mucho esto. Les he hablado de variables en el capítulo 1 y ahora en esta retroalimentación del capítulo 2. Entonces vamos a mirar, repasando, ¿qué es una variable? Hombre, debemos recordar que la variable será un dato cambiante, medible y que podemos observar. Es lo primero que hay que tener en cuenta. Vamos a mirar los parámetros que mide una variable. Entonces, las variables miden tiempo, espacio, magnitud y calidades. Cuando ya tenemos en cuenta y ya miramos qué es lo que mide, se dice que la variable se incluye en nuestra investigación solo si primero, si se harán comparaciones en función a ella, y segundo, si esta está relacionada con el problema de estudio. Hay que tener en cuenta eso. Vamos a mirar los tipos de variables y su relación. Entonces tenemos variables perturbadoras. Entonces, cuando hablamos de esa variable independiente, influyen en otras variables. Y la variable dependiente dependerá de otras variables. Entonces, cuando hablamos de esa parte de variable perturbadora, estas son las que medían entre sí independientes y dependientes. Entonces, que quede claro, son las que median entre sí independientes y dependientes. Y solo son modificables en el diseño de investigación experimental. Es que quede clara esta parte. Vuelvo y repito. Variables perturbadoras. Estas son las que median entre las independientes y las dependientes. Y solo son modificables en el diseño de la investigación experimental. Es que quede claro. Variable independiente, ¿cómo se identifica? PI. Variable dependiente, PD.
La variable independiente influye en otras variables. La variable independiente dependerá de otras variables, para que quede claro y específico. Seguimos. Entonces, volvemos a repetir, ¿qué es una variable? Cualquier factor que puede tomar valores diferentes que constituya una variable, ya que influye en los resultados de la investigación. Vamos a mirar algunos tipos de variables según la naturaleza. Tenemos cuantitativas, tenemos cualitativas. Cuando hablamos de las cuantitativas, son los elementos que poseen un carácter numérico y medible. Entonces, agrupadas, primero que todo, es una serie numérica dividida en intervalos o grupos de datos. Un ejemplo, rangos de edad. No agrupadas son los datos, no poseen división en intervalos, ejemplo, lista con las edades. Continuas pueden llegar a tomar cualquier valor en un rango, ejemplo, peso entre 30 kilogramos a 70 kilogramos. Y las discretas se restringen solo a un valor determinado por un rango, ejemplo, número de hijos de 1 a 5 años. Mirando ya las cuantitativas, pasamos a las cualitativas. Aquí tenemos que tener en cuenta lo siguiente, son los elementos que poseen una variación visible no numérica. Ejemplo, género, profesión, hobbies, manejo de herramientas tecnológicas, idiomas, calidad del producto o servicio, conducta dentro de la clase, nombre de los alumnos, entre otros. Yo creo que va quedando claro este tema de variables, porque vuelvo y les digo, se lo recuerdo, lo toqué en la tutoría de retroalimentación del capítulo 1 y ahora acá en esta parte porque es algo muy importante y tenemos que finiquitarlo y llevar esa estructura que se refleje dentro de nuestro capítulo 2. Miremos esa parte de variables independientes y dependientes. Entonces, cuando hablamos de una variable independiente, es el factor que el investigador usa en un estudio para describir, predecir y explicar a otro o al que se le conoce como variable dependiente. Y la variable dependiente es aquello que el investigador está interesado en conocer. Entonces, mire, que no se les olvide. Variable independiente, factor que el investigador usa en un estudio para describir, predecir y explicar a otro que se le conoce como variable dependiente. Y la variable dependiente es aquello que el investigador está interesado en conocer. Para de contar. Aquí hay otro cuadro, más o menos. Tenemos tres filas, está tipo, variable categórica, variable numérica. Tenemos en la parte de tipo naturaleza, escala, atributos de escala, características, tenemos ejemplos, valor nominal y observaciones. Ya cuando miramos las variables categóricas, aquí tenemos las cualitativas, ojo, nominal, ordinal. Entonces, cuando hablamos de nominal, ningún atributo. Cuando hablamos de ordinal, hay atributos. Aquí en el atributo, por ejemplo, colocamos orden, distancia y origen. Un atributo, orden, distancia y origen. Aquí en la parte ordinal, orden. Identificado. Cuando se habla de que no hay ningún atributo, posee categorías las que asigna un nombre sin que exista ningún orden implícito entre ellos. Aquí encontramos género, masculino, femenino, estado civil, soltero, casado, conviviente. Cuando miramos las ordinales, le dan un orden, listo. Posee las categorías ordenadas, pero no permite cuantificar la distancia entre una categoría y otra. Entonces aquí está instituciones, primaria, secundaria, superior. Intensidad, leve, moderado, severo. De aquí, dicotómicas, tienen solamente dos categorías. Ejemplo, vivo, fallecido, hombre, mujer, signo. Y ojo, politómicas tienen más de dos categorías. Ejemplo, albañil, ama de casa, chofer, bajo, medio, alto. Aquí hablando de la variable categórica cualitativa. Ahora vamos a hablar de las variables numéricas, que es la cuantitativa. Entonces aquí hablamos de un intervalo de una razón. Intervalo, dos atributos, orden, distancia. Cuando miramos ese orden, distancia, aquí se habla de que tiene intervalos iguales y medibles, no tiene un origen real, por lo que puede asumir valores negativos. Entonces tenemos, por ejemplo, temperatura, hora de día. Cuando hablamos de temperatura, 10 grados centígrados, 0 grados centígrados, 20 grados.
hora día, doble 0 horas, 10 horas, 20 horas. Entonces ya mirando los atributos de la razón aquí en la parte cuantitativa, encontramos de orden, distancia y origen. Lo que quiere decir que es que tiene intervalos constantes entre valores, además de un origen real. Se habla de que el 0 significa la ausencia del individuo. Entonces, peso y 0,00 kilogramos, 1, hijos, 10,24 kilogramos, 2, y 20.002 kilogramos, 3. Entonces aquí se habla que continuas provienen de medir, se pueden representar con números enteros o fraccionarios. Entre los valores siempre existe un valor intermedio, ejemplo, velocidad de un auto. Y la discreta provienen de contar, solamente pueden ser representados con números enteros, ejemplo, número de hijos. Entonces yo creo que aquí va quedando claro todo lo que tiene que ver con esas variables para que por favor organicen ese capítulo 2 con sus variables. Tengan en cuenta, organizar ese capítulo 2 con sus variables. Vamos a mirar la guía que no debes perder sobre los tipos de investigación. Entonces tenemos acá, por ejemplo, tipo de definición, ejemplo, de la exploratoria. Entonces, cuando hablamos de la exploratoria, dice que se efectúa sobre un tema o objeto desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados constituyen una visión aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel superficial del conocimiento o de conocimiento. Ejemplo, modelo de City Marketing para la ciudad de Mocoa, o para la ciudad de Montería, o para la ciudad de Brasil. En fin, es como un ejemplo. Vamos a mirar la descriptiva. Se dice que se emplea para describir la realidad de situaciones, eventos, personas, grupos o comunidades que se estén abordando y que se pretendan analizar. Ejemplo, nivel de satisfacción laboral de los trabajadores del Banco de la República, nivel de satisfacción laboral de los trabajadores del Banco Agrario, nivel de satisfacción laboral de los trabajadores de la Universidad Pontificia Bolivariana, nivel de satisfacción laboral de los trabajadores de la Universidad de la Corporación Dominicana Nacional de Educación Superior CUN. En fin, es un ejemplo. Ahora, cuando miramos las comparativas, aquí tenemos que ver que por lo general se realiza con dos o más grupos y está orientada a destacar la forma diferencial en la cual un fenómeno se mantiene o se manifiesta en grupos o con conductos determinados. Entonces aquí vamos a mirar nivel de satisfacción laboral de los trabajadores del Banco de la República. Listo, ahí más o menos es un ejemplo. Vamos a mirar la explicativa, dar razones del porqué de los fenómenos. Ejemplo, consecuencias económicas de las tecnologías utilizadas en la industria textil en Arequipa, o en Montería, o en Medellín, o en Bogotá. Es un ejemplo. Vamos a mirar la parte correlacional. Mide el grado de relación entre variables de la población estudiada. Ejemplo, el clima organizacional en la satisfacción laboral de los colaboradores del Banco de la República, de los colaboradores de la Universidad del SNU, de los colaboradores de la Corporación Dominicana Nacional de Educación Superior CUN, de los colaboradores de la Universidad Pontificia Bolivariana. En fin, son ejemplos que se colocan. Y cuando hablamos de la aplicativa, se habla de la que analiza el efecto producido por la acción o manipulación de una o más variables independientes sobre una o varias dependientes. Ejemplo, aplicación del método sistemáticos en el aprendizaje de metodologías de la investigación en la Universidad de Pontificia Bolivariana o en la Corporación Dominicana Nacional de Educación Superior CUN. En fin, es un ejemplo y lo importante es que ustedes lo entiendan y lo capten para que lo pongan en práctica en la construcción de su capítulo 2. Aquí vamos a mirar cómo se construye esa matriz de consistencia de la investigación. Es muy importante. Entonces, se empieza por el título. Medidas del gobierno y su relación con el desempleo de obreros de una empresa constructora en Panamá 2021, en Bijayán 2021, en fin, en Montería 2021 es un ejemplo. Entonces tenemos problema, objetivo, hipótesis, variables o dimensiones
y la metodología. Entonces, cuando miramos el problema general, dice que la relación existe entre las medidas preventivas que tomó el gobierno con el desempleo de los obreros de construcción de una empresa constructora en la ciudad de Montería, año 2021. Es un ejemplo. Objetivo general, determinar la relación que hay entre las medidas preventivas del gobierno y el desempleo de los obreros de la construcción. La hipótesis general, existe relación entre las medidas preventivas que tomó el gobierno con el desempleo de los obreros de construcción de una empresa constructora en la ciudad de Montería, año 2021. Vamos a mirar las variables o dimensiones. Variable de estudio, medidas preventivas del gobierno. Entonces aquí viene la metodología. Tipo de investigación, básico descriptivo. Diseño de investigación, descriptivo correlacional. Vamos a mirar los problemas específicos. ¿Cuáles son los efectos que trajo la pandemia a los trabajadores de la industria de la construcción? ¿Y cuál es la relación existente entre? Entonces, objetivo específico, determinar los efectos que trajo esta pandemia a los trabajadores de la industria de la construcción. Hipótesis específica. No existe relación entre las medidas preventivas que tomó el gobierno con el desempleo de los obreros de la construcción de una empresa constructora en la ciudad de Montería 2021. Variable de estudio, desempleo, dimensiones económicas. Ahí menciono. Entonces viene aquí. En la variable de estudio te viene la muestra, técnica de encuesta, el instrumento cuestionario y técnica de análisis de datos del sistema de SPS para medir y verificar la parte estadística. Yo creo que aquí va quedando más o menos claro. Aquí en la primera, cuando hablamos de lo de la relación que existe entre las medidas preventivas que tomó el gobierno con el desempleo, se habla de que la dimensión es la cuarentena, habla de una cuarentena, y que la población, personas mayores de 18 a 25 años en las campañas de vacunación del distrito de Víctor Larco en Trujillo 2021 o de Montería 2021, como ustedes lo quieran, pero es como un ejemplo para que ustedes entiendan y capten el mensaje que se quiere traer con respecto a la matriz de consistencia de la investigación, que es importante también tener en cuenta esta matriz. Ahora sí, vamos a mirar unas recomendaciones para esa organización de ese marco teórico. Se dice que existe una forma muy pragmática de desarrollarlo. Vamos a mirar, se dice que sencillamente vas a escoger una o dos, máximo tres teorías que le den sustento a tu investigación. O sea, varios autores clásicos o contemporáneos que hayan abordado el tema a profundidad y que hayan realizado importantes contribuciones al área del estudio. Luego se escribe qué dijeron estos autores con su respectiva cita a manera de síntesis y finalmente colocas cómo los aportes de estos teóricos contribuyen a tu tesis y qué relación hay entre esa teoría y tu investigación. Un ejemplo, tu trabajo de investigación trata sobre los impactos del Tratado de Libre Comercio México y Estados Unidos. En este caso, una teoría que podría seleccionar es la llamada teoría de las ventajas comparativas. Los autores destacados en este tema son David Ricardo, economista clásico, y Paul Krugman, economista contemporáneo. Seguidamente lo que tendrías que describir es qué dijeron estos autores y cómo se relaciona con tu tesis, con tu investigación, con tu trabajo doctoral, como lo quieras llamar, o con tu proyecto de investigación. Cuando miramos el marco referencial, miren que estoy haciendo es un repaso, porque ya esto habría el inicio. Estoy haciendo eso como una especie de repaso. Cuando hablamos del marco referencial, estado del arte o antecedentes, se dice que aquí se debe hacer es una selección de algunos estudios donde hayan abordado el tema suyo o lo que ustedes están investigando de otra manera, para ver cómo esos trabajos que te anteceden aportan a tu investigación. Entonces, es recomendable que la selecciones mínimo 5 documentos y de ellos vas a describir los siguientes elementos. Ya yo lo dije al inicio: título, autor, objetivo general, metodología, hallazgos, conclusiones y cómo aporta y qué se diferencia de tu investigación. También se indica que naturalmente se hace mención de estos elementos de forma resumida.
También es importante mencionar que no se trata de tomar artículos e investigaciones de forma improvisada y desorganizada. Entonces hay que tener en cuenta lo que yo siempre les digo, hay que hacer un RAE. Lo que más se recomienda es hacerlo en orden cronológico, es decir, desde el más activo hasta el más reciente en materia de fecha de publicación. Otra alternativa para organizar el estado del arte es seleccionarlo de acuerdo con el tema. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Si el tema general es la pobreza, en la parte inicial puedes poner las investigaciones relacionadas con desigualdad, luego los que guarden relación con jurisprudencia y pobreza, y seguidamente los que tienen que ver con aspectos psicológicos de la pobreza. Entonces, cómo se va organizando de sencillo esta situación. Vamos a mirar el marco empírico. Cuando hablamos de ese marco empírico, casi siempre viene después del marco teórico, es decir, significa pasar de la teoría a la práctica. Y en efecto, hay tres formas igualmente correctas de hacerlo. Primero, entonces dice, es cuando en esta se plantean el conjunto de estadísticas, cifras o datos que sustentarán tu investigación. Y en una segunda, que es cuando se explica la metodología a seguir para llevar a cabo la investigación. Esta modalidad suele aplicarse cuando el documento no tiene acápite llamado metodología o diseño metodológico. Y por último, consiste en plasmar el análisis y discusión de resultados siempre y cuando hayas aplicado una encuesta, entrevista, observación, participación, etc. También hay que tener en cuenta lo anterior, que se puede inferir que el desarrollo del marco empírico depende del enfoque del investigador y del tipo de investigación que se haya seleccionado. Hay que tener en cuenta esos aspectos para que las cosas no funcionen y no salgan. Vamos a mirar el marco legal. Se dice que el marco legal, allí se debe colocar efectivamente el conjunto de leyes, normas y reglamentos que le dan fundamento a la investigación. También se indica que no se trata de hacer una lista grande, sino de ir al contenido de las leyes y seleccionar aquellos artículos o acápites que guarden la más estrecha relación con el tema de investigación y referenciar esa parte del marco legal. También aquí se indica que hay que para organizarlo se recomienda dividirlo en dos partes. Entonces, legislación internacional, legislación nacional, simultáneamente. También se habla de hacer otra división, donde se clasifiquen las normas de acuerdo con sus características, es decir, abrir subtítulos como leyes, decretos, resoluciones, acuerdos, ordenanzas, sentencias y circulares. O sea, todo bien ordenado para que el lector cuando vaya y mire el trabajo o su director sepa que hay un orden y que todo se está haciendo en un orden, que se están siguiendo las indicaciones. Así, entonces, se haría una gran diferencia entre hacer un listado y lo que hemos explicado. Es todo en orden, pues es más claro para el lector y para el director de tesis, más fácil verificar y revisar que se estén haciendo bien las cosas. Recordar nuevamente, por último, les recuerdo nuevamente, contenido del capítulo 2, fundamentación teórica de la investigación. Aquí encontramos las bases teóricas de investigativas, conceptuales y legales, bases teóricas, lo que es la teoría que aplican en la investigación, bases investigativas, antecedentes históricos, antecedentes investigativos, las bases conceptuales, allí se desarrolla toda la teoría de las variables o conceptos definidores y sensibilizadores, las bases legales, definición conceptual operacional de las variables cuantitativas y o conceptos, definidores y sensibilizadores cualitativa y operacionalización de las variables cuantitativas o categorización cualitativa. Entonces yo creo que esta retroalimentación, porque es una retroalimentación tanto para los doctorantes, maestrantes, como para los estudiantes de pregrado, es importante. Entonces quisiera que tomen muy en cuenta todos estos aspectos para que sus capítulos vayan quedando de acuerdo a lo que se indica por las respectivas universidades. Decirles que esta tarde les quiero dejar este pensamiento. Sin un gran entusiasmo, sin la decisión de dirigir la mirada hacia abajo, sin la sed de conocer, sin la disposición a despojarse de toda presunción, para ser alumno modesto, será imposible realizar ninguna investigación o hacerla bien. Mao Tse-tung, entonces aquí, es un gran pensamiento y es decirles que cuando somos estudiantes tenemos que
ser muy humildes y dejarnos llevar, dejarnos guiar de nuestro director o tutor. Entonces, hasta una próxima oportunidad. Decirles que voy a estar también organizando la retroalimentación del capítulo 3, que ya se acerca también en su cumplimiento. Decirles a los apreciados doctorantes, maestrantes y tesistas de posgrado que apliquen estas estructuras y tenganlo por seguro que van a poder desarrollar con facilidad sus trabajos, no van a tener ningún problema. Quiero despedirme, decirles hasta una próxima oportunidad. Dios los bendiga, los llevo en mi corazón. Espero que la pasen muy bien y vuelvo les digo, tengan en cuenta todas estas recomendaciones. Éxito, Dios los bendiga, hasta una próxima oportunidad.